Que con la discusión de lo del salario mínimo, entendemos que mañana el jefe de gobierno pues va a presentar ya formalmente aquí ante esta Cámara pues esta propuesta que ha venido, ya incluso también ayer en diputados la entregó, ¿no? Bueno, el día de ayer planteó un documento a la Cámara de Diputados, mañana estará aquí no solamente con el grupo parlamentario del PRD, sino con la Junta de Coordinación Política, con el propio presidente de la mesa directiva, para presentar la visión que él tiene sobre el mejoramiento del salario mínimo. Él lo ha subrayado y nosotros como senadores del PRD estamos acompañando esa propuesta, que el salario mínimo no puede seguir como está, siendo un ancla de el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras en este país. Él lo ha subrayado y nosotros mejoramiento del salario. Senadores del PRD estamos acompañando esa propuesta. No puede estar, que el salario mínimo seguir como está de trabajadores y las trabajadoras en este país. Él lo ha subrayado y nosotros senadores del PRD el mejoramiento del salario mínimo no puede estar, que el salario mínimo de él lo ha subrayado y nosotros trabajadores y las trabajadoras en este país, senadores del PRD mínimo no puede estar, que el salario mínimo mejoramiento del salario pueda ir incrementando el salario mínimo y pasar digamos de los 60 pesos que tiene el día de hoy hasta 90 pesos que pudiera significar al día el salario mínimo. ¿Por qué? Porque no están claramente relacionadas en nuestra economía lo que es el salario mínimo con lo que ha incrementado en los últimos años la productividad. Está incrementado en un 30%, por lo cual nosotros consideramos que tiene que incrementarse por lo menos en un 30% el salario mínimo. ¿Con qué finalidad? Con la que se garantice lo que no se garantiza en este momento, que sea el consumo de una canasta de bienestar que no solamente implica alimentación, sino que implica acceso a educación, que implica obviamente acceso a vivienda, vestido, y que es la gran necesidad que tenemos en una economía que se mantiene estancada, que requiere un incremento de la demanda agregada, cosa que permitiría esto y que a final de cuentas también posibilitaría sobre todo pues una mayor equidad social en una sociedad que se ha mantenido sumamente polarizada económicamente. Oiga, sin embargo, las cámaras de la iniciativa privada... Escucha lo que usted dice. Perdón. Sí. 90 pesos son suficientes para satisfacer lo que usted dice. El incremento de la productividad, obviamente nosotros estaríamos porque pudiera incrementarse mucho más el salario real en este país, y es un debate mucho más amplio, pero nos parece que el desfase que existe entre la productividad, repito, que ha crecido un 30%, y el ancla en la que se ha mantenido el salario mínimo en las últimas décadas, pues por lo menos económicamente es lo que tenemos que lograr. Obviamente 90 pesos seguirían siendo todavía un piso muy insuficiente, por así decirlo, en un debate de una economía que no crece, repito, un debate mucho más amplio, pero tenemos que quitar el salario mínimo como el ancla que ha mantenido sobre todo el Banco de México, con la excusa de que esto generaría inflación, cosa que en el planteamiento que nosotros estamos haciendo pues no es claro. Yo considero que ellos caen en la misma visión conservadora de las últimas décadas. Decir que el incremento del salario significaría inflación, pues asume una serie de supuestos en una economía como la nuestra que no existen. No tenemos una economía en pleno empleo, tenemos una enorme informalidad y el planteamiento además que estamos haciendo es un planteamiento progresivo para 6 años, de tal manera que es una mentira que esto genera inflación. Si los trabajadores ganan más, gastan más. Es decir, es un reactiva la economía, ¿no? Cuando hablamos del incremento de lo que dicen los empresarios, cuando ¿no? hablamos de un instrumento adicional, digamos, de desenvolvimiento de la economía mexicana, es que al incrementar el gasto de los trabajadores, al incrementar la demanda agregada, pues esto permita pues incrementar el efecto multiplicador de la economía. La gente consume más, la gente busca más bienes y obviamente esto implica más comercios que venden cosas y más gente que tiene este beneficio implícito que significaría el incremento del salario mínimo. Entonces sería la otra visión, la que no tienen los empresarios, que dicen que tiene que ser a fuerza un tema de productividad y que de ahí no los bajas, ¿no? Es, digamos, es una discusión que han mantenido ellos desde hace mucho tiempo, donde ese incremento de la productividad, quienes se lo están llevando al bolsillo son los dueños, en muchos casos, de los grandes consorcios nacionales. ¿Qué queremos?
que haya un equilibrio entre la productividad y el salario. Queremos que los salarios reales mejoren, queremos que la economía mejore en su conjunto. Esto implica un debate mucho más amplio que la parte del salario mínimo, pero no podemos permitir que el debate siga siendo dejar anclado el salario mínimo en perjuicio de los trabajadores y donde ese incremento del 30% de la productividad solamente se va a unos cuantos bolsillos. Bien, gracias.